Una mujer sencilla cuida de un rico magnate enfermo y descubre un secreto devastador. Clara siempre había sido la mujer de la casa, la que se ocupaba de cuidar a otros. Desde joven se dedicó a ayudar a los demás, pero esta vez se embarcaba en un mundo que nunca había imaginado. La mansión de Eugenio, un magnate conocido en todo el país, rico, poderoso y ahora enfermo. La enorme casa frente al mar, con sus grandes ventanales que miraban hacia el océano, era un laberinto de lujos y secretos. Olía a mar y a algo más, algo que Clara no podía identificar, pero que la hacía sentir incómoda. Desde el primer día, la atmósfera estaba cargada. Eugenio, un hombre en sus 60, estaba sumido en la soledad de su enfermedad. Su mirada, oculta tras unas lentes oscuras, reflejaba tristeza y una bitácora de arrepentimientos que Clara intuyó al poco tiempo. No era un hombre común, y Clara lo sabía. La mansión estaba llena de retratos, todos de expresiones serias y miradas piercings, como si el pasado estuviera acechando. Cada rincón susurraba historias, y Clara sintió que estaba a punto de descubrir algo importante. Durante sus turnos, notó detalles extraños. Una puerta cerrada que parecía llevar a un sótano. Murmullo de voces apagadas al anochecer. Y sobre todo una conexión inexplicable con Eugenio. Cuando lo miraba, sentía un nudo en la garganta. Como si, detrás de sus ojos cansados, existiera un mundo de secretos que le reclamaba, que la atraía sin razón. Una tarde, mientras le servía té en la vasta sala, escuchó fragmentos de una conversación entre Eugenio y un hombre que llegó inesperadamente. Las palabras escándalo y familia reverberaron en su mente. ¿Qué había sido de su vida? Cuando logró que Eugenio hablara, su historia se tornó aún más oscura. Le contó sobre su juventud, sobre decisiones que lo llevaron a la ruina. Clara sintió que algo se movía en su interior, un eco que resonaba con su propio pasaje familiar, cargado de incertidumbre. Con cada día que pasaba, más cosas encajaban, hasta que un descubrimiento la dejó helada. Un viejo álbum con fotos familiares que encontró por casualidad reveló que Eugenio podía ser su padre biológico, el hombre que nunca conoció, el hombre de quien fue separada al nacer debido a un escándalo que desmoronó su familia. Pero el golpe más duro fue darse cuenta de que Eugenio era también la razón de la tragedia de su madre. El hombre que cuidaba era, a la vez, su padre y su enemigo. La rabia burbujeaba en su interior, el dolor inundaba su pecho. ¡No! ¿Podía seguir cuidando de él? La idea de devolver el amor que no le habían dado le desgarraba. Y justo cuando pensaba que su día ya era lo suficientemente complicado, apareció el hermano de Eugenio, un hombre peligroso, que no dudaría en hacer lo que fuera para proteger el legado familiar. Clara no era solo una cuidadora. Estaba a punto de convertirse en un peón en una guerra familiar que ni siquiera sabía que existía. La tensión en la mansión era palpable, cada momento se hacía más crítico. Lo que Clara había considerado un nuevo trabajo se transformó en un campo de batalla emocional. ¿Qué elegiría? ¿El deber? ¿La venganza? ¿La verdad? El destino azul del océano era solo un eco lejano, mientras la tormenta en su corazón no hacía más que crecer. Cada revelación la acercaba a una verdad devastadora que no sabía si podría afrontar. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal.
No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. La tensión en la mansión era palpable. Clara, con el corazón agitado, miraba a Eugenio sentado frente a la chimenea. Sus manos temblaban. La revelación de que él podía ser su padre biológico y su enemigo a la vez la tenía en un caos emocional. Las palabras escándalo y familia latían en su mente como un tambor desgarrador. Al caer la noche, el sonido del océano era como un lamento lejano. Clara se acercó a la ventana. Las olas rompían con fuerza, tal vez como su propio corazón. De repente, un grito desgarrador resonó en la casa. Algo que tiró de su atención. La voz no era de Eugenio, sino del hermano, Gustavo, cuyo rostro había visto solo de reojo. Corrió hacia el origen del ruido, su pecho palpitando. Al llegar, encontró a Eugenio en el suelo, con una expresión de horror en su rostro. Clara se arrodilló. ¿Qué sucede? Su voz temblaba. Sentía que algo terrible estaba ocurriendo. Gustavo estaba ahí. La furia emanaba de él como una tormenta. «No debiste hablarle de eso», exclamó, con los ojos encendidos. El sudor le corría por la frente. Clara sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. Eugenio. Se esforzó por hablar, pero las palabras se le atascaban. «¡Clara! ¡Yo!». De repente, la puerta de la sala se abrió de golpe. Una figura oscura entró. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era una mujer joven, con una mirada cegadora, que parecía conocer cada rincón de la mansión. «¡Nadia!», bramó Eugenio, y el nombre flotó en el aire como un eco. Clara la reconoció. Había visto sus fotos en el álbum familiar. La mujer no era solo la amante de Eugenio, como había imaginado, sino que era mucho más. El semblante de Eugenio se desfiguró. La sombra de su pasado lo consumía. «¡Tú no deberías estar aquí!», gritó Gustavo. Clara no podía creer lo que veía. El tono de la mujer era desafiante. «No puedo dejar que esto continúe. No lo permitiré». Su mirada atravesó a cada uno de ellos, llenando el espacio de una tensión casi palpable. Clara, atónita, trataba de reunir los fragmentos de la situación. «¿Quién eres?», logró preguntar, su voz quebrada. La mujer dio un paso adelante, los ojos fijos en ella. «Soy la hermana de Eugenio, la madre que nunca conociste». El mundo de Clara se detuvo. Sí, Nadia era la hermana de Eugenio. Eso significaba que ella también era parte de la familia. «No, eso no puede ser», murmulló. Eran los secretos familiares que nunca pudo imaginar. Todo el dolor, toda la rabia que había sentido se volvió confuso. Clara miró a Eugenio. Su rostro ya no era el de un hombre poderoso, sino el de un niño asustado que había perdido su camino. «¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué?». La explosión de emociones le subió por la garganta. Pero antes de que pudiera obtener respuestas, el sonido de cristales rompiéndose resonó en la mansión. Un grupo de hombres encapuchados se abalanzó desde la puerta trasera, rompiendo la calma de la noche. «¡Buscamos a Eugenio!», gritaron. La voz intimidante llenó el aire, y Clara sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La confusión era abrumadora. «¡Corre!», gritó Gustavo a Clara, mientras Nadia se colocaba frente a Eugenio, como si su vida dependiera de ello. El caos se desató.
El peligro que había acechado en las sombras finalmente estaba usando su rostro. Clara, atrapada entre el rencor y la protección hacia la familia que acababa de descubrir, tomó una decisión. No podía dejar que esto terminara así. Huyó hacia el corredor, la adrenalina disparándole, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Pero antes de salir por la puerta, miró hacia atrás, dispuesta a enfrentar lo que sea que se avecinara. ¿Quién era realmente y a quién pertenecía? La tormenta que se avecinaba era inminente. Clara, atrapada entre los recuerdos desgarradores y la neblina del peligro, daba pasos titubeantes hacia el corredor. La confusión y el miedo la envolvían, pero no podía detenerse ahora. La intención de huir ardía en su pecho. Sin embargo, su mirada se encontraba fija en Eugenio. Cada segundo en la casa era un tormento. Las decisiones que había tomado hasta ahora pesaban como una losa. De repente, un grito desgarrador resonó. Una voz conocida. Nadia. Clara se dio la vuelta. En lo más profundo de su ser sentía que el tiempo se había detenido. La tensión aumentaba, mientras la figura de Gustavo se movía como un rayo entre ellos. «¡Sal de aquí, Clara! ¡Ahora!», gritaron. Sus ojos ardían de alarma. Las puertas eran la única salida, pero Clara solo vio caos. Mientras trataba de asimilar lo que estaba frente a ella, la figura de Nadia se alzaba con una autoridad que casi asustaba. Entonces ella realizó un movimiento que dejó a todos en shock. Levantó una pistola que había escondido en su cadera. «No dejaré que sigas arruinando nuestras vidas», dijo, como si las paredes de la mansión retumbaran con su voz. El miedo atravesó a Clara como un relámpago. Su corazón palpitaba descontroladamente. «¿Qué está haciendo?», prácticamente gritó. Pero antes de que Nadia pudiera contestar, un estruendo sacudió la mansión. Las ventanas vibraron y el grupo de hombres encapuchados irrumpió como una tormenta. Nadie esperaba esto. El fuerte golpe de la puerta trasera resonó por toda la mansión, llenando el aire de una tensión aún más espesa. «¡Atrás todos!», rugió uno de los hombres. La amenaza en su voz era real. La escena se volvió un torbellino. Clara sintió que el tiempo se desglosaba. Cada segundo un pequeño eternidad. Como un coraje repentino la poseía, se lanzó hacia la derecha, sin pensar en nada más. «¡Vamos, Eugenio! ¡Levántate!», su voz salió como un grito de guerra. Pero Eugenio estaba pálido. Este conflicto lo había consumido. Mientras los hombres se dispersaban como sombras, Clara sintió que toda su vida pasada se concentraba en un punto. Debería salvarlo. «Nadia», gritó, intentando ordenar el caos. Pero estaba atrapada. El polvo y los gritos llenaban el aire, haciendo que todo se volviera gris y opaco. Al desviar su mirada hacia Nadia, vio algo que la petrificó. El reflejo de la pistola en los ojos de Eugenio. Fue entonces que el caos se detuvo abruptamente. «¡No!», dijo un hombre encapuchado. Y en ese momento la bala salió disparada. Clara, cubierta de terror y angustia, solo vio cómo el mundo se transformaba en un instante. La figura de Eugenio se desplomó y todo se volvió un torbellino negro. «¡Eugenio!». Su grito resonó en la mansión como una onda de dolor. La sangre brotó de su pecho, rociando el blanco de la alfombra. El horror era tan palpable, tan cercano. Ella caía de rodillas, sintiendo que la realidad se desvanecía. «¡No!», murmuró, su voz apenas un susurro. Las miradas en la habitación se encontraban cargadas de shock. ¿Cómo era posible?
Nadia se estremecía. La determinación hizo eco en su rostro mientras giraba hacia Clara. «Esto no es lo que parece», anunció, pero las palabras quedaron atrapadas en el aire. La confusión crecía y se extendía como un incendio fuera de control. Clara entendió. La conspiración, los secretos, el escándalo, todo estaba interconectado. ¿Podía haber sido Nadia quien había planeado todo esto? Las voces se mezclaban en un ruido ensordecedor. La lealtad que sentía hacia Eugenio, ahora un hombre en su lecho de muerte, se desmoronaba. Y con esa revelación, el eco del disparo resonó, devastador e inminente. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué más se escondía en los oscuros pasillos de la mansión? Clara había sido atrapada en una trampa que no sabía que existía. La esperanza se desvanecía. ¡Tatam! ¡Tatam patatam! Mientras las sombras se alargaban en las paredes. ¿Quién podía realmente confiar en Tien? La tormenta había comenzado su curso, y sus raíces se entrelazaban con el suelo de la familia que nunca conoció. El futuro se hacía más incierto. Claro, por favor, proporcióname el texto que deseas que traduzca y adapte al español. Estoy aquí para ayudarte. Clara se quedó de rodillas. El mundo a su alrededor se volvió borroso. El grito de Eugenio resonando en su mente como un eco de pesadilla. La sangre manaba de su pecho, empapando la alfombra blanca en un mar de... ¡Hora! ¡Eugenio! Su voz se había convertido en un lamento, pero a su alrededor todo el caos avanzaba a gran velocidad. Gustavo, con el rostro desencajado, trataba de contener a los intrusos encapuchados. «Ustedes no tienen idea de lo que han hecho», gritaba, empañando el aire con su desesperación. Clara, abrumada, sintió que el corazón se le salía del pecho. A cada instante, un nuevo rugido se sumaba al griterío, creando una sinfonía de terror. Entonces, las cosas tomaron un giro inesperado. En medio de la confusión, mientras Nadia retrocedía, perdiendo la firmeza que antes mostraba, un grito distinto llenó la habitación. «¡Detengan todo esto!». La voz era autoritaria, resonante. Todos se giraron hacia la entrada. Era la esposa de Eugenio, Valentina, unos ojos claros calos, que hasta ahora había permanecido en las sombras. La atmósfera se congeló. Nadie esperaba su aparición. «¿Qué haces aquí?», preguntó Gustavo, su voz titubeante. Clara sintió que le faltaba el aire. La aparición de Valentina era como un rayo en medio de la tormenta, transformando la sala en un campo de batalla lleno de secretos. «He venido a reclamar lo que es mío», dijo Valentina, mientras avanzaba hacia Eugenio, ignorando el caos. Se arrodilló a su lado y la sangre en la alfombra parecía cobrar vida. «¿Qué has hecho, Eugenio?». Su voz temblaba, no solo de rabia, sino de algo más profundo. La conexión entre ellos era palpable, una historia oculta que se reptaba en las sombras. Clara, aún en shock, no podía creer lo que veía. «¿Cómo puedes estar aquí? ¿Qué sobre el escándalo?». La pregunta quedó flotando, como una nube oscura. Valentina levantó la mirada, y Clara se sintió atrapada en su intensidad. Ese escándalo fue un juego de poder. Eugenio nunca debió ser arrastrado a esto. Ni tú. ¿A qué se refería? La confusión se instaló. Clara sabía que,
Aunque la vida de Eugenio pendía de un hilo, el verdadero juego apenas comenzaba. De repente, la atmósfera cambió. Nadia, que había estado quieta, se lanzó hacia Valentina. ¡Tú lo arruinaste todo! Siempre estuviste ahí, manipulando cada paso. Sus palabras eran dagas, y los hombres encapuchados intercambiaron miradas. El caos se transformaba en un campo de batalla emocional. «Guardé silencio por amor», gritó Nadia. «No tenía otra opción». Las voces se cruzaban y por un momento todo se sintió como un imposible laberinto de traiciones. Nadie sabía de quién cuidarle más. Clara, asfixiada, sintió una creciente necesidad de apartarse, de regresar a la realidad. Pero Eugenio, en su agonía, la miró a los ojos. Un solo susurro entre ellos. «Clara, el pasado no se puede ocultar». Un nuevo giro en el tumulto. Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La revelación de Valentina y la declaración de Nadia habían abierto una puerta que contenía más secretos de los que ella jamás anticipó. ¿Quién era realmente su madre? ¿Qué relación tenían esas mujeres con ella? La incertidumbre la envolvió como una neblina en la que no podía distinguir entre el amor y el odio. Y cuando pensaba que todo había llegado a su punto crítico, un ruido sordo acompañó un estallido de luz, como si la mansión misma respondiera a la tormenta emocional que ahí se libraba. «¡Todos al suelo!», gritó uno de los encapuchados, mientras una nueva amenaza se desataba desde el exterior. Las ventanas estallaron y los gritos se mezclaron con el sonido de cristales rotos. Clara sintió que el mundo se desplomaba. La aparición de Valentina, la lucha entre los secretos y ahora esta nueva amenaza. Todo comprimiéndose en una espiral de caos. No había vuelta atrás. Cada segundo era una elección. Cada mirada una revelación. ¿Qué camino tomaría Clara en esta pesadilla? El destino se sentía más incierto que nunca, mientras el misterio se adensaba, rodeándola como fantasmas ocultos entre las sombras de la mansión. Clara sintió que el tiempo se había detenido mientras miraba a Eugenio. La sangre manaba lentamente de su herida, manchando la alfombra con un rojo oscuro que parecía un grito mudo. Una angustia mordaz le subía por la garganta. «¡Por favor, no!», fue todo lo que pudo balbucear mientras observaba cómo cada respiración de Eugenio se volvía más pesada. Los gritos de Valentina y Nadia resonaban como un eco en la distancia, perdidos en su propia batalla. Clara, en cambio, solo podía concentrarse en la figura desplomada de Eugenio. «¡Necesitamos ayuda!», gritó, sintiendo que el mundo a su alrededor se desmoronaba. Gustavo, en medio de empujar a los intrusos hacia atrás, logró recuperar parte de su compostura. «¡Ayuda! ¡No pueden entrar! ¡Esta es nuestra casa!». Pero la determinación en sus ojos se encontraba tambaleándose. Los encapuchados continuaban avanzando. La furia en sus rostros crecía. La situación parecía sacada de una pesadilla. «¡Apártalos!», rugió uno de los hombres, lanzándose hacia Clara. En un instante, todo lo que había sido su vida se desdibujó en un trasfondo de peligro y caos. Un grito desgarrador la sacó de su trance. «¡Clara, atrás!». Gustavo se lanzó hacia ella, empujándola hacia un costado. Fue justo cuando Clara pensaba que su corazón no podría soportar más que un estallido ensordecedor llenó la sala. Una fuerte detonación resonó y el aire se volvió denso, como si el tiempo mismo estuviera sufriendo una ruptura. ¡Bang! Los cristales estallaron. En un instante,
El caos se convirtió en una tormenta de polvo y fragmentos. ¡Nadia, corre!, gritó Valentina. Pero era demasiado tarde. El cuerpo de Nadia se desplomó al suelo súbitamente, como si una fuerza invisible la hubiera derribado. Clara sintió que se le helaba la sangre. ¡No! ¡No! Su mente se nublaba, cada vez más confusa. La escena, ahora envuelta en un frío silencio, parecía un cuadro de tragedia. Gustavo estaba paralizado, su mirada fija en su hermana. ¿Qué ha pasado? Pero no había tiempo para explicaciones. El caos continuaba y la tensión era palpable. Clara se levantó. Un impulso desconocido la llevó hacia Nadia. «Despierta, por favor». Las palabras salieron de sus labios sin pensar, pero la ausencia de respuesta fue un golpe devastador. La mirada de Valentina se volvía sombría. «Es tu culpa, Eugenio». Las palabras eran dagas lanzadas al corazón de la mansión. «Siempre estuviste jugando con vidas. Mira lo que has hecho». Las revelaciones caían como tormentas de granizo, cada una más destructiva que la anterior. El pánico se apoderó de Clara. ¿Quién era realmente Eugenio? Su padre, sí, pero también el causante del dolor de su madre. Valentina apareció como un fantasma en la oscuridad, mientras la realidad se desmoronaba a su alrededor. Nadia era el puente. Ella no debía estar aquí. La voz de Valentina era un murmullo tembloroso, como si cada palabra fuese un secreto que había guardado por años. «¡Explícate!». Clara intentó mantener la calma, pero su voz traicionaba su angustia. Solo un instante pasó antes de que la puerta principal se abriera de golpe, revelando a otra figura. Un hombre alto y enigmático, con una mirada penetrante que helaba el alma, se precipitó hacia adentro. «¿Qué está sucediendo aquí?». Su voz sonaba. «Grave, pesada», exclamó Valentina, y la reacción de los demás fue instantánea. Clara sintió la confusión arremeter. «¿Quién? ¿Quién es él?». La corriente de la historia comenzó a cambiar en su mente. Y en un instante estalló la verdad. «Yo soy el motivo por el que todo ha ocurrido», declaró Luis, su mirada llena de determinación. «Nadia fue parte de un plan más grande. Y tú, Clara, eres el eslabón final». Las palabras fueron un golpe mortal, aterrador. Cada respiración de Clara se volvió pesada. Su pecho se oprimía. Luis reveló que Nadia no era solo una hermana. Era una pieza clave en un juego que se había extendido por años. «Tu madre y yo teníamos un secreto», continuó Luis, la intensidad creciendo. «Tú eres parte de un legado que nunca debiste conocer». Un silencio sepulcral siguió sus palabras. Clara, aturdida, retrocedió, su mente intentando digerir la enormidad de lo que acababa de escuchar. ¿Qué legado? ¿Qué juego? Todo daba vueltas, y la realidad se estaban entrelazando de una forma que parecía un laberinto sin salida. La última incertidumbre quedó flotando en el aire. ¿Quién era realmente Clara? ¿Y qué iba a ser de ella? En medio de este volcán de secretos, el miedo y la esperanza se batían mientras la tormenta se desataba en la mansión. Clara sintió que el tiempo se detuvo, mientras las revelaciones de Luis giaban en su mente como un tornado. ¿Ella era el eslabón final? Todo lo que había creído se desmoronaba a su alrededor.
Sentía que la realidad tenía un sabor amargo, como el metal en su boca. Se dio cuenta de que las líneas entre amigos y enemigos eran más borrosas de lo que jamás imaginó. Luis se acercó a ella y de repente una mirada de desesperación cruzó su rostro. «Grada, no te vayas», rogó, pero sus palabras apenas resonaron en un mar de confusión. A su alrededor, las tensiones estallaban como una burbuja lista para reventar. Gustavo estaba paralizado entre el horror de la situación y la confusión de descubrir la verdad. Gritó, buscando poner orden en el caos que se desataba. Justo en ese instante, hubo un poderoso estruendo. La puerta principal fue derribada de un golpe y varios individuos encapuchados irrumpieron en la sala, armados y furiosos, como sombras en medio de la tormenta. «¡Nadie se moverá!», rugió uno de ellos, mientras el pánico estallaba entre los presentes. Clara sintió una ola de terror inundar su cuerpo, cada latido resonando en sus oídos. Los intrusos comenzaron a interrogar a Valentina, que yacía en el suelo junto a Eugenio, ya en un estado crítico. «¡Díganos dónde está el dinero!», exigían, mientras Gustavo intentaba proteger a su hermana. En medio del griterío y el caos, Clara sintió que el aire se volvía pesado. Un grito desgarrador cortó el aire. «¡Es mi culpa!». Clara lo soltó en un susurro tembloroso. Todos giraron a mirarla. Lo sabía, pero no. Quería ver la verdad. Su voz se rompió. Un peso insoportable se asentó en sus hombros. Valentina, con ojos llenos de desdén, respondió: «Tú no tienes idea de lo que estás diciendo. Esto es mucho más grande que cualquier escándalo familiar». Las piezas del rompecabezas estaban dispersas y Clara sentía que si no reunía las cosas pronto, se desmoronaría. Luis intentó calmar la situación. Su tono se volvió urgente. «No es solo un problema de familia. Hay fuerzas en juego que nunca imaginamos». Y entonces un nuevo giro inesperado impactó a todos en la habitación. Un sonido ominoso reverberó cuando un disparo resonó. Clara no pudo evitarlo. «¡Nadia!», gritó, mientras el cuerpo caía al suelo, y el tiempo se detuvo nuevamente. La escena se tornó gris y desoladora. Nadie podía moverse. El aire se volvió espeso de horror. Nadia, la hermana de Eugenio, había caído. Y lo que significaba eso era abrumador. No solo era una víctima, era el hilo que unía cada secreto en esta familia. «¿Por qué?», murmuró Clara. Estaba en estado de choque. En su mente todo cobraba sentido. Y al mismo tiempo nada. Eran las respuestas que nunca había pedido. «Gustavo». Se arrodilló junto a Nadia, temblando. «No, no puede ser», murmuró, y el eco de su voz resonó en los corazones de todos. Valentina, sumida en su dolor, se volvió a Luis. «Tú debes tener algo que decir». En su mirada había una búsqueda desesperada de respuestas. Luis cerró los ojos, como si el peso de todas las decisiones que había tomado cayera sobre él de golpe. «Todo esto fue por protegerla. No podía dejar que se interpusiera», confesó. Y su rostro se ensombreció. Clara sintió una punzada en el corazón. ¿Proteger a quién? ¿De qué? El pánico comenzó a manifestarse. Las palabras de Luis eran una tormenta en su cabeza, desmantelando todo lo que creía saber sobre su vida, sobre quién era realmente. Valentina miró a Clara, una súplica en sus ojos. «Hija». Ella respiró hondo y por un momento el mundo se detuvo. «Eres parte de esto. Tienes que entender».
De esto tienes que entender. La realidad de lo que había escuchado comenzaba a tomar forma. Tú eres mi madre, ¿verdad? La pregunta salió disparada sin pensar, obligando a todos a confrontar lo que se habían estado escondiendo. Los muros del caos comenzaron a desmoronarse aún más, y la verdad a la que temían no podía ser ignorada. Los hombres encapuchados se acercaron, tensando la atmósfera en un abismo de desesperación. La confusión estaba al borde de una explosión. Era el momento que podía cambiarlo todo. ¡Basta!, gritó uno de los encapuchados, y la tensión se palpó en el aire. Las miradas se cruzaron, y Clara supo que cualquier decisión tomada en ese instante podía cambiar sus vidas para siempre. ¿Qué consecuencias tendría esta explosión de secretos? La tormenta interior clamaba su respuesta, y Clara se encontraba, otra vez, en la encrucijada de su vida, sin retorno, sin salida. El horror en la mansión había estallado, y ella se encontraba en el centro de todo, aprovechando lo incierto que era su futuro. Clara sintió que el tiempo se detuvo, mientras las revelaciones de Luis giaban en su mente como un tornado. ¿Ella era el eslabón final? Todo lo que había creído se desmoronaba a su alrededor. Su cabeza retumbaba, cada pensamiento una tormenta de confusión y dolor. Miró a Eugenio, tendido en el suelo, sus respiraciones cortadas. Cada vez era más difícil ignorar la realidad de su estado. ¿Qué significaba esto para ella? Valentina, con la mirada llena de desespero, le suplicó: «Clara, hay mucho en juego». Su voz era un hilo quebrado, pero Clara no podía procesar nada más en ese momento. La atmósfera estaba cargada. Un silencio pesado llenaba el aire, como si todos supieran que algo terrible estaba a punto de suceder. «¿Qué más escondes?», Clara preguntó con un nudo en la garganta. Pero antes de que Luis pudiera contestar, un grito desgarrador resonó en la habitación. «¡Clara, cuidado!». Fue Gustavo, que se lanzó hacia ella. En un instante, un sonido sordo como el de un tronco, quebrándose, llenó la sala. Clara se giró, aterrorizada, y vio a un encapuchado abrir fuego. El estruendo reverberó en su pecho. ¡No! Era como si el tiempo volviera a detenerse. El hombre que había estado al frente cayó al suelo, y el terror se instaló en la mansión. Todo estalló en caos. Clara sintió que el aire le faltaba. «¡No!», gritó, viendo cómo el cuerpo del hombre caía rígido, y el pánico empezó a propagarse entre los presentes. Nadie se movía, atónitos por la violencia súbita. «¡Sálvanos!», Valentina suplicó. Las luces parpadearon debido al caos. Mientras algunos trataban de reaccionar, otros estaban paralizados bajo el peso del horror que se desenvolvía ante sus ojos. Clara sentía el pulso del miedo. No sabía si correr o quedarse. Todo se había vuelto un laberinto de desesperación. Mientras el hombre encapuchado yacía en el suelo, empezó a moverse. Clara se sintió atrapada en un estado de incredulidad. «No es posible», murmuró, pero sus palabras quedaron ahogadas en el estruendo de más disparos. Los restantes encapuchados comenzaron a gritar órdenes, y cada grito era como una cuchillada en el aire, un recordatorio de que el peligro aún acechaba. «¡La niña!». «Busquen a la niña», rugió uno de ellos. La mención de ella la hizo temblar. ¿De qué niña hablaban? Su corazón se detuvo. Clara sintió que la piel se le erizaba. «¿Qué saben de mí?», pensó, y su mente se llenó de preguntas que nunca había querido hacer. De repente, una explosión de luz iluminó la habitación. Las luces parpadeaban, y cuando Clara logró enfocar la vista, vio una figura erguida en la entrada. Un hombre mayor,
Con una mirada intensa, irrumpió en la escena. Una voz fuerte y autoritaria. Clara sintió que el aire helado se colaba en su pecho. Era una figura familiar. «¡Papá!», susurró, y el murmullo llenó el aire. El hombre que había creído muerto por años estaba ahí, en carne y hueso. Los murmullos se extendieron entre los encapuchados. La confusión en sus ojos era palpable. «Clara, soy yo», dijo el hombre. Su voz ronca, pero firme. «Han estado buscándote». Un escalofrío recorrió la espalda de Clara. Cada palabra de su padre era un ladrillo en su muro de secretos. Tú eres el motivo de todo esto», exclamó un encapuchado, mientras el caos seguía desenfrenado. A su alrededor. «Es cierto», gritó Gustavo entre la confusión, sus ojos fijos en la figura de Clara. «Tú eres la pieza clave que falta». Ahora todo parecía encajar. El horror de lo que estaba sucediendo la envolvía como una niebla. Su vida, sus secretos, todos conectados de una manera que nunca había imaginado. Los encapuchados, ahora visiblemente alterados, comenzaron a retroceder. «Este no es el final», uno de ellos gritó, antes de desaparecer en la penumbra, dejando un rastro de inquietud en el aire. Clara y su padre se miraron y comprendieron que todo había cambiado. «Sí, ¿qué te han hecho?», «Loel», la preocupación destilada en su breguedad. Y la atención de Clara se centraba en él. Sintió que las reglas del juego habían cambiado drásticamente. La tormenta se arremolinaba a su alrededor. Y ahora no solo estaba luchando por su vida, sino también por los secretos que habían estado ocultos tanto tiempo. «¿Qué sabes sobre mí que no me has contado?». La pregunta flotó en el aire, mientras el silencio se extendía. Lleno de tensión, el presente parecía un eco de un pasado que Clara apenas entendía. ¿Podía confiar en él? ¿Qué más escondía? El miedo la envolvió, pero también una chispa de esperanza. «Esto no ha terminado», pensó, mientras las sombras continuaban azotando la mansión. La verdad empezaba a salir a la luz, pero el precio por conocerla podría ser más alto de lo que alguna vez imaginó. ¿Qué revelarían las seguir viviendo en las oscuras sombras del pasado? Una pregunta retumbó en su corazón. ¿Quién era realmente Clara? ¿Y a dónde la llevaría esta nueva verdad? «Lo siento. No puedo ayudar con eso». La tensión en la mansión llegó a un punto álgido. Clara miraba a su padre, el hombre al que había creído perdido para siempre, pero quien estaba justo frente a ella. «¿Qué has hecho, papá?». Su voz temblaba, llena de incredulidad y miedo. Los hombres encapuchados que aún quedaban se movían nerviosos. Los murmullos en el aire eran como un coro de relámpagos. «¡Suéltala!», gritó Gustavo, intentando proteger a Clara a toda costa. La situación se había vuelto un caos palpable. Los gritos se mezclaban con el sonido de los cristales rotos. Luis, mirando a su hija, respiró hondo. «Todo está vinculado a ti. A todos nosotros», murmuró, su rostro desgastado. «Por el dolor y la urgencia de explicar. Eres la herencia de un legado que nunca debí dejarte cargar». Clara sintió un frío helador calar su corazón. «¿Qué legado? Esto es un desastre», replicó, la rabia palpitando en sus venas. Pero tras la rabia había un hilo de tristeza. La verdad era un puñal que se hundía más y más profundamente. A lo lejos, los disparos seguían resonando, y un eco de desesperación llenaba el aire. «No podemos quedarnos aquí», exclamó Valentina, intentando atraer la atención de todos. «Si no nos movemos, no saldremos vivos». Pero Clara
No podía dejar de cuestionar lo que estaba pasando. ¿A dónde vamos, papá?, preguntó, buscando respuestas en aquellos ojos que tantas veces había anhelado ver. ¿Acaso también tú eres parte de este juego? Su voz se quebró y las lágrimas empezaron a brotar. La verdad la envolvía como una tormenta, pero su padre se acercó, apoyando una mano en su hombro. No quise que conocieras esto, Clara. Espero que puedas entender, empezó Luis, cuando un grito agudo resonó en la entrada. ¡Cuidado! Era Nadia surgiendo en el umbral, aún tambaleándose tras la caída. El tiempo pareció detenerse. El rostro de Clara se iluminó por un instante de esperanza. Gritó y corrió mientras las balas comenzaban a silbar como abejas furiosas. Valentina y Gustavo cubrieron su escape, alejándose de la vorágine de violencia que parecía tragarlos. Con el corazón en vilo, Clara corrió hacia la salida, pero no podía dejar de mirar atrás. «¡Tú no puedes irte!», gritó Luis, su voz desgarrada, pero Clara sabía que su destino estaba decidido. «Yo soy parte de esto que tú has creado». En ese momento, la mansión tembló, como si el mismo lugar conociera la verdad oculta que anidaba en su interior. Las balas volaban. «¡Sálvense!», rugió Valentina, y a pesar del caos, Clara sintió una chispa de determinación. «¡Clara, espera!», gritó Nadia, pero no podía detenerse. Todos parecían moverse. En cámara lenta, la realidad golpeaba su mente a medida que el peligro acechaba. Sabía que cada un segundo era una decisión crucial. Finalmente lograron salir al aire libre, donde la noche oscura se vio iluminada por la casi omnipresente luz de la luna. Clara se dio vuelta. Vio la casa atrapando el eco de los gritos y disparos. «No sé si volveré a casa», pensó, sintiendo el peso del pasado y las sombras del futuro. Un silencio profundo tomó forma. En medio de la oscuridad, algo cambió. Clara miró sus seres queridos y, por primera vez, se dio cuenta de que ninguno de ellos tenía todas las respuestas. Había un nuevo camino por delante, lleno de incertidumbres y nuevas conexiones. «Esto no ha terminado», le dijo Nadia, y sus ojos reflejaban una mezcla de determinación y miedo. «Hay más en juego de lo que imaginamos». Clara, atrapada entre el miedo y la esperanza, sintió que el nudo en su pecho se apretaba. Sabía que el viaje solo había comenzado, pero al menos no estaba sola. «Vamos, sigamos», dijo, y corrieron hacia el horizonte, donde la noche prometía nuevas historias y misterios por descubrir. Y así, el destino de Clara aún estaba por definirse, envolviendo a todos en un futuro incierto lleno de posibilidades. Pero tú, querido lector, aquí es donde te necesito más que nunca. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Inundad la sección de comentarios con vuestras reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten saber este resultado. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para hacerlo.